Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La carretera se extendía hacia adelante como una cinta de asfalto bajo el crepúsculo de noviembre. Ramón Vargas mantenía la vista en el camino, con una mano colocada despreocupadamente sobre el volante y la otra descansando en la consola central. En el asiento del copiloto, Pedro, de 11 años, tenía la nariz enterrada en un grueso libro sobre los descifradores de códigos de la Segunda Guerra Mundial, levantando la vista ocasionalmente para señalar datos interesantes. Papá, ¿sabías que la máquina Enigma tenía 159 millones de configuraciones posibles? Ramón sonrió. Esos son muchos millones, campeón, pero aún así la descifraron. Los tipos listos siempre encuentran la manera. Los tipos listos lo hacen, coincidió Ramón, ensanchando ligeramente su sonrisa. Pedro tenía la mente aguda de su madre y su propia determinación tranquila. El niño se daba cuenta de todo, recordaba todo y procesaba la información como una computadora. A los 11 años, ya leía a nivel universitario y tenía un talento para los acertijos que habría enorgullecido a su madre. Sara se había ido hacía ya 3 años. Cáncer, rápido y despiadado. Ramón se había alejado de su carrera como consultor de gestión de crisis, el tipo de persona a la que las empresas más grandes de México llamaban cuando sus directores generales eran pillados con las manos en la masa o algo peor. Se había especializado en controlar narrativas, gestionar las consecuencias y convertir desastres en oportunidades. La paga había sido obscena, las horas brutales y el trabajo éticamente gris. Pero después de la muerte de Sara, nada de eso importaba ya. Pedro importaba. Estar presente importaba. Su familia lo había llamado suicidio profesional. Su padre, Norberto Fernández, había dicho que Ramón estaba tirando su potencial a la basura. Su madre, Mariana, había sido incluso menos amable, sugiriendo que el dolor de Ramón lo había vuelto débil. Su hermano menor, Sergio, y su hermana, Carla, simplemente habían dejado de llamar por completo. Pero a Ramón no le importaba. Había tomado sus ahorros, comprado una casa modesta en Querétaro y comenzado a trabajar como consultor independiente bajo sus propias condiciones. Ganaba lo suficiente para vivir cómodamente. Tenía tiempo para entrenar al club de ajedrez de Pedro y podía dormir por la noche sin preguntarse si había ayudado a algún psicópata corporativo a escapar de las consecuencias. La invitación para el Día de Acción de Gracias le había sorprendido. La hacienda de sus padres en Valle de Bravo no solía estar abierta para él. No desde que había abandonado sus ambiciones. Pero Norberto había llamado personalmente, insistiendo en que querían reconectar como familia. Ramón se había mostrado escéptico, pero Pedro estaba emocionado ante la perspectiva de ver a sus abuelos y a sus tíos. Quizás han cambiado, había dicho Pedro con el optimismo de la juventud. Ramón no se lo había creído, pero había hecho las maletas de todos modos. Entraron en la entrada circular justo después de las 8 de la tarde. La finca Fernández se alzaba delante, una extensa construcción de estilo colonial que Norberto había comprado hacía 30 años cuando su bufete de abogados había despegado. Todas las ventanas estaban oscuras. No había coches en la entrada, excepto el viejo Mercedes que Norberto guardaba en el garaje para emergencias. Qué raro, dijo Pedro, desabrochándose el cinturón de seguridad. No hay nadie aquí. Ramón sintió un cosquilleo familiar en la base del cráneo. El mismo instinto que solía decirle cuando un cliente mentía o cuando una historia no cuadraba. Había aprendido a confiar en ese instinto. Le había hecho muy bueno en su trabajo y muy rico antes de marcharse. Bajaron del coche. Ramón tomó sus maletas mientras Pedro corría hacia la puerta principal. Estaba abierta. Dentro, la casa estaba silenciosa y fría. La calefacción estaba apagada. No había olor a pavo cocinándose, ni sonido de reunión familiar, ni calidez de ningún tipo. Pedro encendió las luces mientras avanzaban por el vestíbulo hacia la enorme sala. Los muebles estaban cubiertos con sábanas como si la casa hubiera sido cerrada por temporada. En la mesa del comedor había una sola hoja de papel doblada por la mitad. El nombre de Ramón estaba escrito en ella con la letra precisa de su madre. Pedro llegó primero. La desdobló, la leyó y su joven rostro se quedó muy quieto. Papá, dijo en voz baja, entregándole la nota. Ramón la leyó 1, 2, 3 veces.
Cada palabra aterrizaba como un golpe físico. Ramón, hemos decidido pasar Acción de Gracias en Florencia. La familia necesitaba unas vacaciones reales, no la obligación de fingir que todo está bien. Tu hijo no es familia para nosotros. Es un recordatorio de tus fracasos y una carga que estamos cansados de soportar. Sergio y Carla están de acuerdo. No te molestes en llamar. Volveremos en 2 semanas. Hay cereal en la alacena. Ocúpate de él. Madre. El papel temblaba ligeramente en la mano de Ramón. No de ira, todavía no. Por el frío cálculo que ya comenzaba a formarse en su mente. Sus padres siempre habían sido crueles de formas pequeñas, comentarios pasivo-agresivos, cumplidos con doble sentido, comparaciones con el éxito de Sergio como gestor de fondos de inversión o el matrimonio de Carla con dinero viejo. Pero esto era diferente. Esto era malicia activa. Esto era cruzar una línea. Pedro permanecía muy quieto, observándolo con esos ojos agudos y observadores. ¿Estás bien, campeón?, preguntó Ramón. Sí, dijo Pedro, pero su voz estaba tensa. Lo siento, papá. Sé que tenías esperanzas. No te disculpes por ellos, dijo Ramón, doblando la nota cuidadosamente y guardándola en el bolsillo de su saco. Vamos, busquemos ese cereal. Caminaron hacia la cocina. Pedro abrió la alacena y sacó una caja de hojuelas de maíz genéricas, tomó un tazón y leche del refrigerador. Se sentó en la barra del desayuno en la oscura cocina, iluminada solo por la luz del pasillo, y comenzó a comer. Ramón observaba a su hijo, este niño brillante y amable que ya había perdido a su madre, siendo rechazado ahora por unos abuelos que deberían haberlo amado incondicionalmente. Algo frío y decidido se asentó en el pecho de Ramón. Había pasado años gestionando crisis, controlando narrativas, destruyendo reputaciones cuando era necesario. Se había alejado de ese mundo, pero las habilidades no se habían atrofiado. Al contrario, los últimos 3 años de paz las habían afilado, le habían dado claridad. Su familia quería jugar juegos. Él había sido un gran maestro cuando ellos todavía estaban aprendiendo a jugar a las damas. Pedro terminó su cereal, enjuagó el tazón y miró a su padre con una expresión demasiado sabia para un niño de 11 años. Papá, dijo, metiendo la mano en su mochila. Antes de que decidas qué hacer, el abuelo no sabe que encontré esto en su habitación la última vez que visitamos. Sacó un portafolios de piel, del tipo que usan los abogados para documentos importantes. Estaba buscando un libro que prometió prestarme. Esto estaba escondido bajo un doble fondo en el cajón de su escritorio. Tomé fotos con mi celular, pero pensé que quizás deberías ver la cosa real. Ramón tomó el portafolios, sintiendo su peso. Pedro había heredado la brillantez de su madre y su propia mente estratégica. Pero también había desarrollado algo únicamente suyo, un sentido de cuándo guardar información y cuándo desplegarla. Has estado guardando esto durante 6 meses. Pedro sonrió y por un momento se pareció tanto a Sara que hizo que a Ramón le doliera el corazón. Los tipos listos siempre encuentran la manera. ¿Recuerdas? Imaginé que si el abuelo lo estaba escondiendo, era importante. Y si era importante, podrías necesitarlo algún día. Ramón abrió el portafolios. Lo que vio le hizo sonreír, no una sonrisa feliz. Una sonrisa como una espada desenvainándose. Pedro, dijo suavemente. ¿Qué te parece quedarte despierto hasta tarde esta noche? Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué tipo de trabajo? Ramón miró a su hijo. Este niño que había sido llamado una carga por personas que deberían haberlo protegido, y sintió algo que no había sentido en 3 años. Propósito, dirección, los viejos instintos rugiendo de vuelta a la vida. Del tipo en el que enseñamos a algunas personas que, familia, no es solo una palabra que usas cuando es conveniente. 5 días, campeón. Eso es todo lo que necesito. 5 días y vamos a poner su mundo entero de cabeza. La sonrisa de Pedro igualó a la de su padre. Los tipos listos siempre encuentran la manera. Así es, hijo. Lo hacen. Ramón había pasado los últimos 3 años siendo un padre presente. Pero antes de eso, había sido algo completamente diferente. La gestión de crisis no se trataba solo de apagar fuegos. Se
Se trataba de entender la influencia, los puntos de presión y cómo desmantelar el mundo cuidadosamente construido de alguien con precisión quirúrgica. Había ayudado a directores generales a capear escándalos, a políticos a sobrevivir revelaciones que acababan con carreras y a celebridades a navegar desastres públicos. Sabía cómo encontrar debilidades y explotarlas. Sabía cómo hacer pagar a la gente. Los documentos que Pedro había encontrado eran un mapa hacia la destrucción. Dentro del portafolio había registros financieros, correspondencia y documentos legales que pintaban una imagen muy diferente de Norberto Fernández a la que él mostraba al mundo. Norberto, el distinguido abogado, el pilar de la sociedad, el hombre que había construido una reputación sobre la integridad y los valores tradicionales, había estado ejecutando una estafa a largo plazo durante más de 2 décadas. Era un desfalco que habría sido demasiado simple. Norberto había hecho algo mucho más insidioso. Había estado utilizando sistemáticamente su posición como albacea de varios patrimonios para redirigir activos, manipular fideicomisos y esencialmente robar herencias a los hijos y nietos de sus clientes más ricos. No lo suficiente para desencadenar una sospecha inmediata. Pero a lo largo de 20 años, los números eran asombrosos. Millones de pesos habían fluido a través de empresas fantasma cuidadosamente construidas, cuentas en el extranjero y fundaciones benéficas que solo existían en papel. Pero esa no era ni siquiera la parte más condenatoria. La correspondencia revelaba una red. Sergio, el hermano menor de Ramón, había estado ayudando a lavar el dinero a través de su fondo de inversión. El marido de Carla, Gabriel Montes, había proporcionado cobertura legal a través de su despacho. Incluso Mariana había estado involucrada usando su posición en varios patronatos de caridad para crear rastros de papel falsos. Era un negocio familiar construido sobre el robo, vestido de respetabilidad y trajes a la medida. Y Ramón había sido excluido deliberadamente. No porque fuera demasiado ético, aunque lo habría sido, sino porque era demasiado listo. Las notas de Norberto lo dejaban claro. Una carta a Sergio de hace 5 años lo explicaba: Ramón es demasiado agudo. Detectaría las irregularidades inmediatamente. Mejor mantenerlo a distancia. Su trabajo de gestión de crisis lo hace peligroso para la operación. Así que lo habían congelado, lo habían tratado como a la oveja negra, la decepción. Todo mientras robaban a familias en duelo y se escondían detrás de su fachada de respetabilidad. Ramón se sentó en la mesa de la cocina, con los documentos esparcidos ante él. Pedro dormía arriba en una de las habitaciones de invitados. Eran las 2 de la madrugada. Había estado leyendo durante horas, cruzando referencias, tomando notas, construyendo un mapa mental de toda la operación. La nota que su madre había dejado no era solo cruel, era estratégica. Lo querían fuera, querían que tomara a Pedro y se fuera para nunca volver. Porque si Ramón alguna vez empezaba a hacer preguntas, si alguna vez sentía curiosidad por la repentina expansión de riqueza de la familia, si alguna vez miraba demasiado de cerca las finanzas de retiro de Norberto. Habían dejado la nota esperando vergüenza, dolor, retirada. Habían calculado mal, muy mal. Ramón sacó su laptop y empezó a hacer llamadas. A las 2 de la madrugada, la mayoría de la gente no contestaría. Pero Ramón no estaba llamando a la mayoría de la gente. Estaba llamando al tipo de contactos que haces en la gestión de crisis, los investigadores, contadores forenses, periodistas y abogados que viven en las sombras de los desastres de otras personas. Al amanecer, tenía un equipo reunido. Al mediodía, estarían en Valle de Bravo. Para el Día de Acción de Gracias, dentro de 5 días, la familia Fernández regresaría de Florencia para encontrar su mundo sistemáticamente demolido. Pero Ramón no estaba satisfecho solo con la exposición. Eso era demasiado limpio, demasiado simple. Estas personas habían llamado carga a su hijo. Habían intentado borrarlo de la familia. Habían construido su imperio sobre el dolor robado. Él quería que sintieran lo que habían hecho sentir a otros. Quería que lo perdieran todo, de la misma manera que las familias a las que habían robado lo habían perdido todo. Y quería que supieran exactamente quién se lo había hecho. Ramón abrió un nuevo documento en su computadora y comenzó a escribir. Notas esta vez, una narrativa, una historia que se contaría en salas de juntas y tribunales, en periódicos e investigaciones federales, el ascenso y la caída del imperio de la familia Fernández.
Había pasado 3 años siendo un buen padre, enseñando ajedrez a Pedro, asistiendo a eventos escolares, viviendo una vida tranquila. Pero antes de eso, había sido muy bueno destruyendo a personas que se lo merecían. Era hora de recordar cómo. Pedro bajó las escaleras alrededor de las 8 de la mañana para encontrar a su padre todavía en la mesa de la cocina, rodeado de documentos, tazas de café vacías y la energía enfocada de alguien que había encontrado su propósito de nuevo. ¿Dormiste algo? Dormir es para gente que no está a punto de desmantelar un imperio criminal, dijo Ramón, pero sonrió para suavizarlo. Ven aquí, hijo. Déjame enseñarte algo. Pedro se sentó a su lado y Ramón le explicó lo que había encontrado. No todo. Algunos detalles eran demasiado oscuros para un niño de 11 años, pero lo suficiente para ayudar a Pedro a entender el alcance de lo que su abuelo había hecho. Entonces, ¿robaron a gente que acababa de perder a sus padres? La voz de Pedro era tranquila, enojada. Durante más de 20 años. Tus abuelos, tu tío, tu tía política, todos ellos. ¿Qué vas a hacer? Ramón miró a su hijo, este niño que había sido llamado una carga, y tomó una decisión. Voy a enseñarte algo en lo que tu madre y yo siempre creímos. Las acciones tienen consecuencias. Reales, del tipo de las que no puedes salir usando tu encanto o comprando tu salida. ¿Vamos a ir a la policía? Eventualmente. Pero primero, vamos a asegurarnos de que entiendan exactamente lo que han perdido y por qué. Verás, Pedro, el castigo sin comprensión es solo dolor. Quiero que entiendan. Quiero que se queden despiertos por la noche sabiendo que su avaricia, su crueldad, su arrogancia destruyeron todo lo que construyeron. Pedro asintió lentamente. Por eso estabas sonriendo anoche. Ya tenías un plan. El esquema de uno. Ahora tengo los detalles. Ramón cerró la laptop. Esto es lo que va a pasar hoy. Vamos a reunirnos con algunas personas que son muy buenas encontrando cosas que la gente quiere mantener ocultas. Mañana, vamos a empezar a hacer llamadas telefónicas a las personas a las que tu abuelo robó. Para el viernes, vamos a tener suficientes pruebas para enterrar a toda la familia 3 metros bajo tierra legalmente. Y en acción de gracias, cuando vuelvan a casa de Italia, esperando que todo sea igual. No lo será, terminó Pedro. Ni de lejos. Ramón se levantó, se estiró, sintiendo la vieja energía corriendo a través de él. Pero primero, necesitamos desayunar. Desayuno de verdad. No cereal en la oscuridad. ¿Qué dices si asaltamos la costosa cocina del abuelo y nos sentimos como en casa? Pedro sonrió. Digo que suena perfecto. Hicieron hotcakes, huevos, tocino usando los ingredientes premium que Mariana guardaba para ocasiones especiales. Comieron en el comedor formal, el reservado para invitados importantes. Subieron la calefacción a unos cómodos 22 grados. Existieron en el espacio como si pertenecieran allí porque, según la ley, Ramón todavía era familia. Todavía tenía derecho a estar allí. Y mientras comían, el celular de Ramón empezó a sonar. El equipo estaba llegando. La primera en aparecer fue Diana Juárez, una contadora forense con la que Ramón había trabajado en 3 casos diferentes de fraude corporativo. Era brillante, implacable y tenía un odio particular por las personas que robaban a los vulnerables. Cuando Ramón explicó lo que Norberto había hecho, robando de herencias, apuntando a los dolientes, sus ojos se habían vuelto fríos y agudos. Le entro, había dicho por teléfono. Y traigo a mi equipo completo. Sin costo. Esto es personal. Para el mediodía, Diana y 2 asociados estaban instalados en el despacho de Norberto, revisando los documentos que Pedro había encontrado y cruzándolos con registros públicos, expedientes judiciales y bases de datos financieras. En pocas horas, rastrearon la red hasta sus orígenes e identificaron al menos a 30 víctimas. Familias que habían sido robadas sistemáticamente mientras confiaban en Norberto Fernández para gestionarlos patrimonios de sus seres queridos. El segundo en llegar fue Tomás Alvarado, un periodista de investigación que había ganado 2 premios nacionales por exponer la corrupción. Él y Ramón habían trabajado juntos una vez cuando una compañía farmacéutica había intentado enterrar pruebas de efectos secundarios fatales. Tomás había sacado la historia.
Ramón había gestionado la protección de los denunciantes. Ambos vieron cómo se hacía justicia. Fernández, dijo Tomás, escaneando los documentos. Los Fernández de Valle de Bravo. Dinero viejo, vieja reputación. Esto va a ser una bomba nuclear cuando caiga. Esa es la idea, dijo Ramón. ¿Cuál es tu cronograma? 5 días. Vuelven de Italia en acción de gracias. Quiero todo listo para detonar en el momento en que crucen esa puerta. Tomás silbó. Agresivo. Me gusta, pero sabes que esto te salpicará, ¿verdad? Son tu familia. Llamaron a mi hijo una carga y nos abandonaron en acción de gracias. La voz de Ramón era plana, sin emociones. Dejaron de ser mi familia en el momento en que escribieron esa nota. Tomás asintió, comprendiendo. Entonces enterrémoslos. La tercera pieza del rompecabezas llegó a última hora de la tarde. Juana Bustamante, una abogada especializada en derecho sucesorio y con un talento particular para construir casos herméticos, contra fiduciarios que violaban su confianza. Tenía unos 60 años. Era afilada como un bisturí y tenía cero tolerancia con la gente que se aprovechaba de los dolientes. Norberto Fernández, dijo ella, leyendo los archivos. Conocía su reputación, pensaba que era uno de los buenos. Miró a Ramón. Esto cambia las cosas. Si podemos probar fraude sistemático a través de múltiples patrimonios, no estamos hablando solo de demandas civiles. Estamos hablando de cargos penales. Tiempo en prisión. ¿Cuánto tiempo necesitarías para construir un caso? Normalmente, meses. Pero con lo que ya han recopilado, sonrió sombríamente. Dame 3 días y tendré suficiente para entregárselo a la Fiscalía General atado con un moño. Pedro observó todo esto desde la esquina de la sala, asimilándolo con la intensidad tranquila que aplicaba a todo. Ramón podía ver los engranajes girando en la cabeza de su hijo, entendiendo que lo que estaban haciendo no era solo venganza, era justicia. Papá, dijo Pedro durante un descanso. La gente a la que el abuelo robó, van a recuperar su dinero, ¿verdad? Cada centavo que podamos recuperar, prometió Ramón. Ese es el punto, campeón. No solo castigarlos, sino arreglar las cosas. Pedro asintió, satisfecho. Al anochecer, la casa se había transformado en un cuarto de guerra. El equipo de Diana ocupaba el despacho, rastreando flujos de dinero. Tomás estaba en la biblioteca construyendo su historia, realizando entrevistas preliminares con víctimas. Juana estaba en el estudio, redactando documentos legales. Y Ramón lo estaba coordinando todo. Las habilidades que había perfeccionado en la gestión de crisis ahora se volcaban en crear una crisis en lugar de gestionarla. Su celular sonó. Número desconocido. ¿S.R. Vargas? Una voz de mujer, anciana, insegura. Al habla. Mi nombre es Rosa Bravo. Tomás Alvarado me dio su número. Dijo que usted podría ayudarme con el patrimonio de mi marido. Norberto Fernández era el albacea. Y siempre me he preguntado. Ramón sintió que algo se asentaba en su pecho. Por esto lo estaban haciendo, no solo por venganza, sino por personas como Rosa Bravo, que se habían preguntado, que habían cuestionado, que habían sido desestimadas. Señora Bravo, dijo él suavemente. Creo que puedo ayudarla. ¿Puede contarme qué pasó? Lo hizo, y su historia coincidía con el patrón. Activos misteriosamente disminuidos. Fideicomisos que deberían haber sido más grandes. Donaciones benéficas hechas en nombre de su difunto marido a organizaciones de las que ella nunca había oído hablar. Norberto había robado aproximadamente 4 millones de pesos a su familia, repartidos a lo largo de 10 años. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para que ella cuestionara su propia memoria, su propia comprensión. Pensé que me estaba volviendo loca, dijo ella suavemente. Mis hijos pensaban que estaba paranoica. Usted no estaba loca, señora Bravo. Y voy a probarlo. ¿Puede enviarme su documentación? Tengo todo. He guardado todo por si acaso. Bien. Envíelo todo. Y señora Bravo, va a obtener justicia. ¿Se lo prometo? Cuando colgó,
Ramón encontró a Pedro de pie en la puerta observándolo. Por eso estás haciendo esto realmente, ¿verdad?, dijo Pedro. No solo por la nota, sino por gente como ella. ¿Niño listo? Ramón dijo, ven acá. Pedro se acercó y Ramón lo abrazó. Tu madre solía decir que nos define lo que hacemos cuando nadie está mirando. El abuelo y la abuela pensaron que nadie estaba mirando. Pensaron que podían salirse con la suya para siempre. Pero gente como la señora Bravo estaba mirando. Simplemente no tenían a nadie que escuchara. Así que sí, esto es por la nota, pero también es para asegurarse de que gente como ella sea escuchada. Y el abuelo vaya a la cárcel. Si hay algo de justicia en el mundo. Pedro se apartó, miró a su padre. La habrá porque tú estás haciendo que suceda. Ramón sonrió. Nosotros estamos haciendo que suceda. ¿Tú encontraste las pruebas, recuerdas? Tú eres quien empezó todo esto. Los tipos listos encuentran la manera, dijo Pedro, haciendo eco de su conversación anterior. Así es. Y tu abuelo está a punto de aprender eso a la mala. El segundo día comenzó con una conferencia telefónica a las 6 de la mañana. Diana había trabajado toda la noche y emergió con un análisis preliminar que era incluso peor de lo que Ramón había esperado. El robo total no estaba en los millones bajos. Se acercaba a los 160 millones de pesos robados a 43 familias diferentes durante 22 años. Es sistemático, explicó Diana por el altavoz. Su voz ronca por la falta de sueño, pero eléctrica con propósito. Apuntaba a patrimonios de entre 40 y 200 millones, lo suficientemente grandes para contener activos significativos, lo suficientemente pequeños para que el desfalco basado en porcentajes no activara alarmas inmediatamente. Esperaba 6 meses después de la muerte, después de que el dolor inicial hubiera pasado, pero antes de que la gente empezara a prestar mucha atención. Entonces empezaba a mover dinero. ¿Cuánto lavó Sergio?, preguntó Ramón. Al menos 60 millones a través del fondo de inversión. Creó vehículos de inversión falsos, mostró pérdidas en papel, se embolsó la diferencia. Es elegante. Le concederé eso. Si no lo estuvieras buscando, nunca lo detectarías. Y el marido de Carla, Gabriel Montes, proporcionó el marco legal. Empresas fantasma, fideicomisos en el extranjero, registros de caridad fraudulentos. Es socio en Montes y Torres. Esto va a destruir ese despacho entero cuando salga a la luz. Ramón sintió una satisfacción sombría. No solo habían robado dinero, habían construido toda una infraestructura de robo, lo que significaba que el colapso sería mucho más espectacular. El artículo de Tomás estaba tomando forma. Había entrevistado a 12 familias hasta el momento. Personas como Rosa Bravo que se habían preguntado, cuestionado, pero habían sido manipuladas psicológicamente hasta el silencio. Sus historias eran desgarradoras. Viudas ancianas que habían confiado en Norberto. Hijos que habían pensado que sus padres eran menos seguros financieramente de lo que creían. Familias destrozadas por disputas sobre dinero que nunca había estado realmente allí. Esto es material de primera plana, dijo Tomás sin rodeos. La traición de confianza, el alcance, las víctimas y el hecho de que sea dinero viejo de México. Esto va a estar en todas partes. ¿Cuándo puedes publicar? Puedo tenerlo listo para el Día de Acción de Gracias. Salen los periódicos el viernes por la mañana cuando todos estén todavía digiriendo el pavo y el tiempo en familia. La ironía será deliciosa. La estrategia legal de Juana era aún más completa. Había identificado múltiples ángulos de enjuiciamiento. Fraude, incumplimiento del deber fiduciario, robo, lavado de dinero, evasión fiscal, fraude electrónico. Cada cargo conllevaba un tiempo significativo en prisión. Y debido a que Norberto había utilizado su posición como abogado y funcionario de la corte, las penas se verían aumentadas. Estimo de 15 a 20 años para Norberto si conseguimos condenas en todo, dijo Juana. Sergio se enfrenta a 10 o 12 por el lavado de dinero. Gabriel podría obtener 25 si podemos probar que sabía que la fuente subyacente era fraudulenta. Y Mariana, conspiración, encubridora. No pasará mucho tiempo dentro, pero hará algo y su reputación será destruida. Bien, dijo Ramón rotundamente.
Pero no era suficiente. El castigo era una cosa. La comprensión era otra. Quería que supieran realmente lo que habían hecho. No solo legalmente, sino moralmente, emocionalmente. Esa tarde, Ramón tomó una decisión que sorprendió incluso a su equipo. «Quiero llamarlos», dijo. «¿A quién?» Diana levantó la vista de sus hojas de cálculo. «A mis padres en Italia». «Eso es una locura», dijo Tomás. «Los alertarás». «No, no lo haré. Les diré exactamente lo que quieren oír. Que Pedro y yo nos fuimos. Que nos hemos ido. Que ellos ganaron». Juana lo estudió cuidadosamente. «Quieres que estén relajados, confiados, volviendo a casa esperando que todo esté bien». «Exactamente. La caída es peor cuando no la ves venir». Pedro, que había estado escuchando desde el sofá, habló. «Es guerra psicológica. Hazles pensar que están a salvo. Así cuando caiga el martillo, será total». Ramón miró a su hijo con orgullo. «Exactamente, hijo. Hizo la llamada esa noche». Mariana contestó al tercer tono, su voz cálida y alegre, probablemente entonada por el vino italiano. «Ramón, me sorprende saber de ti». «Recibí su nota», dijo Ramón, manteniendo su voz neutral. «Ah, bueno, sentimos que era hora de un poco de honestidad». «Lo entiendo. Pedro y yo nos fuimos esta mañana. Estamos de vuelta en Querétaro». Una pausa, luego, probablemente sea lo mejor. «Sin rencores, espero». «Es simplemente complicado». «Sin rencores, mamá. Creo que todos necesitamos algo de espacio. Que tengan un buen resto de viaje». «Lo tendremos. Y Ramón, quizás sea mejor así. Siempre ha sido diferente del resto de nosotros. A veces la gente simplemente no encaja». Ramón sintió la mano de Pedro deslizarse en la suya ofreciendo apoyo silencioso. «Tienes razón, mamá. Algunas personas simplemente no encajan». «Disfruten Florencia». Colgó. «¿Se lo creyó?», preguntó Pedro. «Completamente. Ella cree que huimos con la cola entre las patas. Cree que ganaron». «No lo hicieron», dijo Pedro simplemente. «No, hijo. Realmente no lo hicieron». El tercer día fue cuando todo empezó a unirse. Diana había completado su análisis, creando un informe completo que rastreaba cada peso, cada transacción, cada víctima. Juana había terminado de redactar las demandas legales y coordinado con la Fiscalía General de la República, FGR, que estaba extremadamente interesada en un caso que involucraba a un abogado prominente robando de herencias. Tomás había completado su pieza de investigación, un artículo condenatorio y meticulosamente investigado que se publicaría en 3 periódicos importantes simultáneamente. Pero Ramón tenía un elemento más que añadir, algo personal. Contactó con cada una de las víctimas que Diana había identificado. 43 familias, 43 llamadas telefónicas, 43 conversaciones donde se presentó, explicó quién era y les contó lo que Norberto Fernández había hecho. Algunos estaban enojados, algunos lloraron, algunos habían sospechado pero nunca tuvieron pruebas. Algunos estaban conmocionados, incapaces de creerlo. Pero todos merecían saberlo. Y Ramón dio a cada uno de ellos una opción. En acción de gracias, cuando mi familia regrese de Italia, van a ser arrestados. La FGR estará allí junto con investigadores federales. Si quieren estar allí, si quieren enfrentarse al hombre que robó a su familia, puedo organizarlo. No tienen que hablar con él. No tienen que hacer nada. Pero merecen la oportunidad de mirarle a los ojos. 31 de ellos dijeron que sí. Para el miércoles por la noche, las piezas estaban en su lugar. La fiscalía había revisado las pruebas y emitido órdenes de aprehensión para Norberto, Sergio y Gabriel. Mariana sería arrestada como cómplice. La unidad de delitos financieros estaba involucrada debido al fraude y los componentes internacionales. El artículo de Tomás estaba listo para publicarse. El informe forense de Diana había sido presentado como evidencia. Las demandas legales de Juana habían sido presentadas y 31 víctimas habían reservado vuelos o hecho el
Viaje a Valle de Bravo, listas para estar allí cuando el mundo de la familia Fernández colapsará. Ramón estaba de pie en el estudio de Norberto mirando el título de abogado en la pared, los premios, las fotos de un hombre que había construido una reputación sobre la integridad mientras robaba sistemáticamente a los vulnerables. El viernes, todo esto desaparecería. La casa sería incautada como producto del crimen. Las cuentas bancarias serían congeladas. La reputación sería obliterada. Pedro lo encontró allí. ¿Estás bien, papá? Ramón consideró la pregunta. ¿Estaba bien? Estaba a punto de destruir a su propia familia, enviar a su padre a prisión, demoler todo lo que sus padres habían construido. Pero entonces recordó la voz de Rosa Bravo, insegura y herida. Recordó la nota llamando a Pedro una carga. Recordó a cada familia a la que Norberto había robado, cada vida que dañó. Sí, campeón. Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Mamá estaría orgullosa de ti, creo. Ramón sintió que le ardían los ojos. ¿Tú crees? Lo sé. Ella siempre decía que lo correcto rara vez era lo fácil. Esto no es fácil. Pero es lo correcto. Ramón atrajo a su hijo en un abrazo. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Tuve buenos maestros, dijo Pedro simplemente. Pasaron la víspera de Acción de Gracias empacando sus pertenencias de la casa, reuniendo las pruebas, preparándose para el día siguiente. El equipo se había dispersado. Diana volvió a su hotel para dormir por primera vez en días. Tomás a enviar su copia final. Juana a coordinar con las autoridades para los arrestos de la mañana. A medianoche, Ramón y Pedro estaban en el vestíbulo vacío, con las maletas hechas, listos para irse. Última oportunidad, dijo Ramón. Si quieres alejarte, si esto es demasiado, todavía podemos detenerlo. Pedro lo miró con esos ojos agudos y conocedores. Papá, 31 familias vienen aquí mañana porque les diste una oportunidad de justicia. El abuelo va a ir a prisión porque se lo merece y lo estamos haciendo porque es lo correcto. ¿Por qué querría detener eso? Ramón sonrió. Realmente eres hijo de tu madre. ¿Y tuyo? Pedro dijo, los tipos listos encuentran la manera, ¿recuerdas? Se registraron en un hotel en el pueblo. Mañana sería Acción de Gracias, y para la familia Fernández, sería el fin de todo. La mañana de Acción de Gracias amaneció fría y clara. Ramón se despertó temprano, revisó su celular y vio la cascada de mensajes. El artículo de Tomás se había publicado a las 5 de la madrugada, llegando a 3 periódicos importantes simultáneamente. El titular era brutal, el robo de décadas de un abogado prominente a familias en duelo expuesto. La historia estaba en todas partes. En pocas horas, se había vuelto viral. Las redes sociales ardían de indignación. Otros abogados estaban dando un paso al frente con sospechas que habían tenido pero nunca expresaron. La Barra Mexicana de Abogados había emitido una declaración de emergencia. El gobernador estaba pidiendo una investigación completa. El vuelo de Norberto Fernández desde Florencia estaba programado para aterrizar al mediodía. Ramón había organizado que la familia fuera recibida en el aeropuerto por agentes federales. Para las 10 de la mañana, las víctimas habían comenzado a llegar a un pequeño centro comunitario que Ramón había alquilado cerca de la finca Fernández. Rosa Bravo estaba allí junto con sus hijos y nietos. Un hombre de mediana edad llamado Bruno Duarte, cuyo patrimonio paterno Norberto había saqueado. Una pareja, Emanuel y Amelia Díaz, cuyo fideicomiso para su hija discapacitada había sido asaltado. Familia tras familia, cada una con una historia de pérdida, traición y futuros robados. Ramón se dirigió a todos ellos. Gracias por venir. Lo que Norberto Fernández hizo a sus familias fue inconcebible. Se aprovechó de su dolor, su confianza y su vulnerabilidad. Durante años, se salió con la suya porque gente como él confía en que las víctimas estén demasiado confundidas, demasiado abrumadas o sean demasiado educadas para defenderse. Pero ustedes se defendieron. Guardaron registros. Hicieron preguntas. No lo dejaron pasar. Y debido a eso, hoy habrá justicia. Hizo una pausa, mirando a los rostros reunidos. En aproximadamente una hora, Norberto y su familia aterrizarán en el aeropuerto.
serán arrestados inmediatamente. La FGR está manejando los arrestos. No tienen que estar allí para eso. Pero después, serán llevados al juzgado para la audiencia inicial. Si quieren estar en esa sala, si quieren que vean las caras de las personas a las que hicieron daño, he organizado que todos tengan asientos. La elección es suya. Todos y cada uno de ellos eligieron ir al juzgado. El arresto en el aeropuerto salió exactamente como estaba planeado. Ramón vio cómo sucedía en las noticias, de pie en el juzgado con Pedro a su lado. Norberto, Mariana, Sergio y Carla, que habían volado a Italia para reunirse con ellos por las vacaciones, salieron de la aduana luciendo relajados y bronceados, rodando equipaje caro, riéndose de algo. Los agentes federales estaban esperando. Las imágenes mostraron la cara de Norberto cuando se le informó que estaba bajo arresto. Confusión primero, luego incredulidad, luego un horror naciente mientras se leían los cargos. 43 cargos de fraude, fraude electrónico, robo, incumplimiento del deber fiduciario, lavado de dinero. Las cámaras captaron la conmoción de Sergio, las lágrimas de Mariana, las protestas balbuceantes de Carla. Pero lo que Ramón notó más fue el momento en que los ojos de Norberto encontraron una cámara, encontraron al mundo que observaba, y se dio cuenta de que su reputación, la cosa que había valorado más que la honestidad, más que la integridad, más que las vidas que destruyó, había desaparecido para siempre. La audiencia estaba llena. Juana se había asegurado de que cada familia de víctimas que quisiera asistir tuviera un asiento. La prensa llenó los espacios restantes. Y cuando Norberto, Mariana, Sergio y Gabriel, quien había sido arrestado en su despacho, fueron conducidos a la sala con esposas, se enfrentaron a una galería llena de la gente a la que habían robado. Ramón observó la cara de su padre mientras amanecía el reconocimiento. Estos no eran solo extraños. Eran clientes, familias que había conocido, personas que habían confiado en él, y todos estaban aquí viéndolo caer. El Ministerio Público expuso los cargos con meticuloso detalle. El juez, que había conocido a Norberto profesionalmente durante años, parecía asqueado mientras se presentaban las pruebas. La fianza se fijó en 40 millones de pesos cada uno, cantidades que habrían sido fáciles de conseguir para ellos hace una semana, pero con sus cuentas congeladas y activos incautados, imposibles ahora. El abogado de Norberto intentó argumentar, pero el juez le cortó. Licenciado Fernández, usted es un funcionario de este tribunal. Hizo un juramento para defender la ley y servir a la justicia. En cambio, se aprovechó de familias en duelo, robando a aquellos que confiaron en usted en sus momentos más vulnerables. La fianza se fija en 40 millones de pesos. Será puesto bajo custodia a la espera de juicio. Mientras se los llevaban, los ojos de Norberto encontraron a Ramón en la galería. Había reconocimiento allí, comprensión. Sabía quién había hecho esto. Sabía que su propio hijo había orquestado su destrucción. Ramón sostuvo la mirada de su padre con calma, parejo. Sin ira, sin triunfo, solo certeza. Las acciones tienen consecuencias, papá. Reales. Pedro apretó su mano. Después de la audiencia, Ramón se reunió con las víctimas fuera del juzgado. Muchos estaban llorando, no de tristeza, sino de alivio. Rosa Bravo lo abrazó, agradeciéndole por creerla. Bruno Duarte le estrechó la mano, diciendo que nunca pensó que vería justicia. Los Díaz preguntaron si se mantendría en contacto. Les haremos saber cómo progresa el caso. Todos ustedes recuperarán su dinero, les aseguró Juana. Hemos congelado los activos, rastreado los fondos. Llevará tiempo, pero serán compensados íntegramente. Tomás se acercó a Ramón, libreta en mano. Necesito una cita tuya. El hijo que derribó a su propia familia para proteger a las víctimas. Ese es el ángulo de interés humano. Sin cita, dijo Ramón. Esto no se trata de mí. Se trata de las 43 familias que fueron lastimadas. Deja que cuenten sus historias. Yo solo soy alguien que tenía las habilidades adecuadas en el momento adecuado y el hijo adecuado. Tomás añadió, mirando a Pedro, el niño que encontró las pruebas. Eso es parte de la historia también. Pedro negó con la cabeza. Mi papá dice, los tipos listos encuentran maneras. Yo solo encontré los papeles.
Él encontró la manera. Tomás sonrió. Eres un buen chico. Tu abuelo no tenía ni idea de con qué estaba tratando, ¿verdad? No, dijo Pedro simplemente. No la tenía. El juicio duró 6 meses. Ramón y Pedro regresaron a Querétaro, pero volvieron para cada audiencia importante. Juana procesó el caso con la fiscalía, construyendo un muro abrumador de pruebas. Diana testificó sobre la contabilidad forense. El artículo de Tomás había provocado una conversación nacional sobre el abuso de ancianos y el robo fiduciario. Norberto intentó luchar al principio, contratando abogados caros, alegando que las pruebas eran fabricadas, que Ramón tenía una vendetta. Pero el rastro de papel era irrefutable. El testimonio de las víctimas era condenatorio. Y cuando Sergio cambió de bando, aceptando testificar contra su padre a cambio de una sentencia reducida, el caso se volvió hermético. Gabriel fue a juicio y perdió. 22 años en prisión federal. Sergio se declaró culpable. 8 años. Mariana aceptó un acuerdo de culpabilidad. 3 años en gran parte suspendidos más restitución y servicio comunitario. Norberto Fernández fue a juicio, convencido de que podía encantar a un jurado, de que su reputación lo salvaría. No lo hizo. El jurado lo condenó en todos los cargos. El juez lo sentenció a 25 años de prisión. A los 72 años, era efectivamente una cadena perpetua. Ramón asistió a la sentencia. Pedro fue con él, ahora con 12 años, e incluso más agudo que antes. Se sentaron en la primera fila mientras Norberto era conducido adentro, más delgado ahora, su arrogancia despojada por 6 meses en la cárcel esperando el juicio. Cuando Norberto habló, su declaración final ante el tribunal, miró directamente a Ramón. Mi propio hijo me hizo esto, dijo, con la voz temblorosa. Mi propia sangre se volvió contra mí, destruyó mi familia, arruinó todo lo que construimos. El juez interrumpió. Señor Fernández, usted destruyó a su propia familia cuando eligió robar a los vulnerables. Su hijo simplemente se aseguró de que usted enfrentara las consecuencias de sus acciones. Eso no es traición. Eso es integridad. Norberto fue llevado fuera. Pasaría el resto de su vida en prisión. Su reputación destruida, su legado uno de vergüenza. Fuera del juzgado, Rosa Bravo estaba esperando con un grupo de otras víctimas. Habían recuperado su dinero, cada peso contabilizado, y devuelto con intereses. Gracias, le dijo a Ramón. Por escuchar cuando nadie más lo haría. Gracias por guardar registros, respondió Ramón. Por no dejar que la manipularan hasta el silencio. Ella sonrió, palmeó el hombro de Pedro. Tienes un buen padre, jovencito. Lo sé, dijo Pedro. Él me enseñó que los tipos listos siempre encuentran la manera. Ciertamente lo hacen, estuvo de acuerdo ella. Un año después, Ramón estaba de pie en la sala de su casa en Querétaro, viendo a Pedro prepararse para el campeonato regional de ajedrez. Su hijo había crecido un poco más. Su juego se había agudizado aún más. Y recientemente había aparecido en una revista para jóvenes como el niño que ayudó a derribar un imperio criminal. Pedro odiaba la atención, prefería centrarse en la escuela, el ajedrez y su creciente colección de libros de historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero había usado su breve fama para abogar por protecciones más fuertes para los beneficiarios estatales, testificando ante el Congreso Estatal sobre el cierre de las lagunas legales que Norberto había explotado. La ley había sido aprobada. Se llamaba la Ley Pedro informalmente, aunque el nombre oficial era la Ley de Protección al Beneficiario. El celular de Ramón sonó. Juana Bustamante. Pensé que querrías saberlo, dijo ella. El despacho de Gabriel Montes acaba de liquidar la última demanda civil. Todas las víctimas han sido totalmente compensadas con daños adicionales. Se acabó, Ramón. ¿Lo hiciste? Lo hicimos, corrigió Ramón. No podría haber sucedido sin tu equipo. Quizás, pero no habría sucedido en absoluto si no hubieras luchado por ello. La mayoría de la gente se habría alejado. Tú no lo hiciste. Después de colgar, Ramón encontró a Pedro en su habitación estudiando una partida de ajedrez. Realmente se ha acabado, dijo Ramón. Pedro levantó la vista.
¿Ganamos? Ramón pensó en ello. Norberto estaba en prisión. Sergio estaba cumpliendo su sentencia. Gabriel estaba tras las rejas. Las víctimas habían sido compensadas. Las leyes habían sido cambiadas. El apellido Fernández, una vez sinónimo de prestigio, era ahora un cuento con moraleja sobre la avaricia y la traición. Pero más que eso, Pedro había aprendido que la justicia era posible, que hacer lo correcto importaba incluso cuando era difícil, que defender a los vulnerables no era debilidad, sino fortaleza. Sí, campeón. Ganamos. Pedro sonrió, la misma sonrisa que Sara solía tener cuando había resuelto un problema particularmente difícil. Los tipos listos siempre encuentran la manera. Así es, hijo. ¿Lo hacen? Ramón miró alrededor de su modesta casa, a la vida que habían construido juntos, al futuro extendiéndose ante ellos. Se había alejado de la riqueza, del prestigio, del apellido familiar. Pero había ganado algo infinitamente más valioso, integridad, propósito y el respeto de su hijo, quien sabía que su padre siempre lucharía por lo que era correcto. La casa no era tan grande como la finca de Norberto. El coche no era tan caro. La reputación no era tan pulida. Pero era suya, ganada honestamente, construida sobre la verdad, y eso marcaba toda la diferencia. 3 años después del juicio, Ramón recibió una carta, correo de prisión, de Norberto. Casi la tiró sin abrir, pero la curiosidad pudo más que él. Ramón, he tenido tiempo para pensar. Demasiado tiempo sobre lo que hice, sobre lo que perdí, sobre quién resultaste ser tú. Pasé toda mi vida construyendo una reputación. Pensé que eso era lo que importaba. Cómo me veía la gente, qué pensaban de mí. Robé para mantener esa imagen. Para ser el abogado exitoso, el proveedor, el patriarca. Y lo perdí todo. Tú renunciaste a tu carrera para ser un buen padre. Pensé que eras débil. Pensé que Pedro era una carga porque te impedía ser lo que yo quería que fueras. Estaba equivocado. Eres la persona más fuerte que conozco. Y Pedro es extraordinario. No por nada que yo hiciera, sino por lo que tú le enseñaste. No espero perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que finalmente lo entiendo. Tú no destruiste nuestra familia. Yo lo hice. Tú solo te aseguraste de que no pudiera hacer daño a nadie más. Eso requirió más coraje del que yo jamás tuve. Norberto. Ramón leyó la carta 2 veces, luego la archivó. No era perdón, no era reconciliación, pero era comprensión, lo cual era más de lo que había esperado. Pedro llegó a casa de la escuela ese día con noticias. Había sido aceptado en un prestigioso internado para estudiantes dotados, beca completa. Estaba emocionado, nervioso, inseguro. ¿Y si no estoy listo?, preguntó. Ramón pensó en el niño de 11 años que había encontrado pruebas y esperado 6 meses para desplegarlas. El niño que había estado de pie en un juzgado y visto a su abuelo ser sentenciado. El joven que testificó ante el Congreso Estatal sobre la protección de las víctimas. Pedro, derribaste un imperio criminal antes de llegar a la pubertad. Creo que puedes manejar el internado. Pedro se rió. Visto de esa manera. Además, añadió Ramón, los tipos listos siempre encuentran la manera, ¿recuerdas? Sí. Pedro dijo, lo hacen. Mientras Ramón veía a su hijo hacer las maletas para la escuela ese otoño, reflexionó sobre los últimos 3 años. La nota que había llamado a Pedro una carga. Las pruebas que habían destruido una familia. El juicio que había entregado justicia. Las víctimas que habían recuperado su dinero. Las leyes que habían sido cambiadas. Su familia había intentado borrarlos a él y a Pedro de sus vidas. Los habían tratado como inconvenientes, como inferiores, como cargas. En cambio, Ramón los había borrado del poder, del respeto, de la libertad. Y al hacerlo, había probado algo que Sara siempre había creído, que una persona actuando con integridad y propósito podía cambiarlo todo. La finca Fernández había sido vendida, las ganancias distribuidas a las víctimas. El despacho de abogados se había disuelto en el escándalo. El fondo de inversión había colapsado.
El apellido familiar se había convertido en una advertencia. Pero en Querétaro, en una casa modesta llena de libros y juegos de ajedrez y recuerdos de una mujer que creía en hacer lo correcto, un padre y un hijo habían construido algo mejor. Un futuro basado no en el robo y las mentiras, sino en la verdad y el coraje. Pedro subió al autobús hacia la escuela, girándose para decir adiós con la mano. Ramón le devolvió el saludo, sintiendo la mezcla familiar de orgullo y amor que venía con ver a su hijo crecer para convertirse exactamente en el tipo de persona que el mundo necesitaba. Inteligente, con principios, sin miedo a defender lo que era correcto, justo como su madre, justo como su padre había aprendido a ser de nuevo. El autobús se alejó y Ramón se quedó solo en la banqueta pensando en aquello. Acción de Gracias hace 4 años. La casa vacía, la nota cruel, el cereal en la oscuridad. Su familia había pensado que habían ganado. Pensaron que Ramón se escabulliría, avergonzado y derrotado. Habían estado tan equivocados porque los tipos listos siempre encontraban la manera. Y Ramón y Vicente han encontrado la mejor manera de todas, la justicia. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.